Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, es un momento de oferta muy alta. La ganadería argentina está claramente a la defensiva. Está intentando salir de... En realidad son los efectos de todo lo que vino antes de ahora. Ahora empezamos a hacer lo que llamaban los alemanes en la Primera Guerra Mundial el control de daños, una expresión que se ha generalizado tanto, de ver qué nos va a costar toda esta seca, que sabemos que a la agricultura le ha costado de 15.000 y 20.000 millones de dólares. Leíamos datos del tambo, se discute si la producción de leche va a caer un 5%, como dice la industria, o un 15%, como dicen los productores, pero todos estamos midiendo las consecuencias económicas de la seca. Lo que sobresale en este momento es una salida muy grande de terneros, un precio del ternero muy deprimido en relación a lo que era un año atrás, que eran precios extraordinarios, los más altos en la historia. Una caída en números redondos de la hacienda entre un 30% según las categorías y un 40%, como es el caso de la vaca. La categoría vende el criador. La vaca conserva o gorda, poco gorda, y el ternero. La seca se ha revertido en algunos lugares. Ha llovido de modo importante. Los pronósticos que nos decían que en marzo se empezaba a revertir, se empezó a revertir. No es generalizado, pero se empezó a revertir. Queda una parte del país que yo no me animaría, 20% de la superficie argentina, la superficie de la ganadería argentina, que sigue muy mal, que ha recibido poca lluvia o ninguna, que está en una situación directamente que estamos viendo los propietarios en muchos años de vaciar campos, que no lo habíamos visto desde el 2008-2009, que no lo veíamos. Ese sector mantiene muy alta la oferta. En general hay mucha vaca vacía, entonces la oferta de las vacas en general están en un estado mediocre y hay que sacarlas, muchas sin tactar, ni vale la pena tactarlas, ni vale la pena hacer un movimiento adicional de manga, porque es visible que esa vaca no pasa el duro invierno, güey. Ya estamos pasando de otro problema, el problema de la seca, el verano, que produjo muchas consecuencias a futuro, poca mortandad, atraso en los kilos, en la ganancia de kilos, en las recrías, en los engordes. Estamos pasando a otro problema que lo vemos más adelante, que ya está al alcance, que es las heladas, el invierno, la falta de campo, la falta de pasto. Muchísimos, miles de establecimientos, miles de productores estaban esperando las lluvias reparadoras en algún momento se dijo febrero, después se dijo marzo, y después ahora se está dando cuenta de que el campo, especialmente el campo natural, no está reaccionando ni con el volumen de pasto. El pasto viejo no tiene nada. Volumen de biomasa no tiene nada. Pero ya estamos apareciendo con otro problema. En el corto plazo, y por varios meses más, yo creo que por varios meses más, vamos a tener una oferta muy alta de dos categorías. De vacas, que puede durar hasta junio, julio, pasado julio, producto de dos cosas, del alivio de los campos y de la gran cantidad de vacas vacías que va a salir. Y terneros, que viene muy adelantado. Cuando digo muy adelantado es la venta de terneros y terneras hasta fin de marzo, tomando como datos, estimando los datos de los últimos días de marzo, calculándolos, estimándolos. El acumulado de enero a marzo da que la salida de terneros ha sido 30% más alta que el año pasado. Y una salida muy fluida, muy constante de terneros. Que uno se pregunta, ¿quién absorbe eso? Entre los invernadores pastoriles, Córdoba, algo de La Pampa, algo de Buenos Aires, muy poco de Entre Ríos, sur de Santa Fe. Pero tiene un protagonismo muy importante en la provincia de Córdoba. Y los feedlots. Los números dan justos o no dan,
Pero al lado de toda la situación que se dio en los últimos meses, pérdidas extraordinarias de 20.000, 30.000 pesos por ciclo, esta hay una mejora. Los fantasmas del feedlot son otros. ¿Qué va a pasar con el precio del gordo cuando se terminen estos ciclos que están iniciándose ahora? Si se va a sostener el precio del gordo, porque la experiencia de años anteriores es que el precio de la hacienda toca un piso, un techo en términos reales alto en febrero, marzo, abril. Este año lo tocó adelantado en febrero. Y después se estanque con una inflación del 7%. Toda una operación de engorde corral se empieza a jorobar progresivamente a partir del otoño. La gente que sale ya a mitad de año se pregunta cómo es que yo me volví a meter en este negocio donde no manejo el precio de compra, no manejo el precio del alimento y no manejo el precio de venta. Pero lo cierto es que los feedlots están en un nivel muy alto, están aprovechando la calidad de la hacienda, la abundancia de oferta, siempre para todos los años pisan el palito y se meten masivamente. Aumenta la ocupación de los feedlots. No sería raro que si hoy estamos en el último dato conocido, a principios de marzo, 1.600.000 cabezas, no sería raro que fuéramos creciendo progresivamente 100.000 cabezas a tocar 1.900.000 o 2 millones a mediados de año. Hay plazos, esto determina no solo el precio, los plazos tienden a alargarse para poder colocar este enorme volumen que sale y decir, bueno, ¿a quién se le vende desarmar hoy un remate feria? ¿A quién se le vende otras 5.000 o 7.000 o 9.000 cabezas que los productores me confían y me consignan? ¿A quién se lo vendo? Ya me costó colocar en el último remate. Pero esto va saliendo, no va a ser eterno. La perspectiva de que la oferta de invernada se caiga, y ahí ya se caiga a partir de... Hay gente que dice que va a empezar a expresarse a principios de mayo, pero para fines de mayo vamos a tener un aire completamente diferente, porque se ha vendido mucho anticipado. Esta es una camada abundante de terneros. Según la vacunación, es 600.000 terneros, hay 600.000 terneros más, o había en la primavera pasada al pie de la madre que el año anterior. Porque este fenómeno que viene creciendo la productividad del rodeo. En igualdad de vacas tenemos cada vez más cantidad de terneros. Cae en un momento inoportuno. Pero digamos, terneros vamos a tener, pero no indefinidamente. Y uno se va armando, puesto a ilusionarse como durante todos estos, como la canción del Mundial, nos volvemos a ilusiones. ¿Cuál es la ilusión? Bueno, que el que soporte estos meses críticos, uno mira la historia y ve lo que pasa, y ve los pronósticos que nos dicen que ya estamos entrando en un escenario neutro, y en un escenario neutro que probablemente en el segundo semestre entremos a un panorama de lluvias por encima de lo normal. Entonces uno va armando un segundo semestre o a partir de junio inclusive, y afianzándose en julio en adelante, donde va a haber una oferta de terneros acotada porque se vendió mucho en forma adelantada. A su vez, probablemente los campos se van a empastar, va a ser posible hacer nuevamente recrías, pero los terneros no van a estar porque se vendieron en forma anticipada, porque el que lo tenga no lo va a vender. Y muchos campos van a experimentar una baja de acá a los próximos 3 o 4 meses, una baja en la carga que hasta acá llegue. Yo no, al contrario, en los próximos meses y años voy a intentar retener y recomponer el stock que yo tenía antes de esta seca terrible. Entonces se va armando un panorama que es las consecuencias de la seca que nos afectan hoy, un invierno muy duro porque hay poco volumen de pasto acumulado en los campos, porque hay un volumen de reservas, esto no se les escapa, hay un volumen de maíz, de silaje de maíz crítico en los establecimientos. Eso involucra inclusive a los feedlots. Poco forraje en pie. Hay zonas ahora que han empezado a sembrar los verdeos y que los van a tener, pero todo esto va armando un panorama crítico para algunos meses del invierno, pero ya mirando cuál va a ser el panorama del segundo semestre. Menos oferta de gordo, menos oferta de invernada, sobre todo menos oferta de invernada. El incentivo que va a tener el que tenga gordo cuando en el segundo semestre quiere reponer y el precio, razonablemente, el precio que hoy está tan cercano el precio de la invernada en relación al precio del gordo, se haya ido, como se va estacionalmente todos los años, este año con más razón, porque se vendió mucho adelantado, se vaya un 25, un 30% de diferencia, varias veces en el segundo semestre se dio, especialmente en los meses más críticos, septiembre, octubre, noviembre, donde la oferta de invernada es baja, el sobreprecio de la invernada en relación al gordo siempre se da. Este año con más razón se va a dar.
Pero uno puede armar con los mismos elementos de juicio que nos decían, va a ser un verano muy difícil, con temperaturas por arriba de lo normal y con lluvias por debajo de lo normal. Bueno, efectivamente todo lo que se podía armar un panorama que se está prolongando en el tiempo más de lo que el productor pensaba. Pensaba que esto se arreglaba en febrero, se arreglaba en marzo y no se arregló. O para mucha gente no se arregló y está obligada a aliviar los campos de cara al invierno. Va a quedar con una posición mucho menos vendedora en el segundo semestre. Acá el protagonista después de mucho tiempo va a ser la oferta. Va a haber menos oferta de invernada, va a haber menos oferta de vacas, va a haber menos oferta, la gente va a intentar buscar terneras para reponer los dientes que perdió. Y vamos a tener para entonces un panorama más definido, más claro de lo que ha sucedido con los tactos. En el corto plazo tenemos una alta oferta de vacas. ¿Qué es esa alta oferta de vacas? Los números que nosotros tenemos de faena diaria, a partir de los buenos datos que está proveyendo SENASA actualmente con los famosos tableros, es que la faena de vacas de los últimos días de marzo es 30% más alta que en enero, o sea que hay una aceleración estacional, lo que ustedes quieran, y 22% más alta en enero-marzo que en enero-marzo del año pasado. Hay una aceleración muy fuerte, la verdad, que se va a parar, no, se va a acelerar en las próximas semanas y meses. Y eso va a mantener, si una faena de equilibrio de todas las restantes categorías hubiera sido 1.100.000 cabezas, la faena total va a ser 1.200.000 cabezas. Va a haber una oferta abundante del feedlot porque se está llenando y porque está lleno y porque está proveyendo mucha novillito y vaquillona que no tiene otro destino que pasar por el feedlot, con un gorde corto, con bajos pesos de faena. Ese es otro tema que se está viendo, una caída por goteo, pero una caída mes a mes en el peso medio de faena. Entonces, en el corto plazo, ¿qué tenemos? Tenemos varios meses de mucha vaca, tenemos algunos meses de más ternero y después un panorama muy incierto, pero de acuerdo a la información que hemos manejado todo este tiempo y que resultó confiable en el sentido que nos advirtieron que íbamos a tener un verano muy difícil, mucho más difícil resultó al final que lo que pensábamos. Lo que nos dicen, cuidado que estamos entrando primero en un ciclo neutro, después a un ciclo lluvioso. La pregunta es cómo hacer un puente ahora que está recién terminando marzo, empezando abril, mayo, junio, julio, agosto, para un panorama muy prometedor que se va a dar dentro de 5 meses. Cuando no tengo campo, los campos no se recompusieron, reservas no tengo. Y hay un proceso que también hay que ver, que es la pérdida. El creador viene sólido financieramente en general. Viene con un nivel de endeudamiento relativamente bajo, pero la rentabilidad, según los modelos oficiales, que son de febrero, en marzo daría un poquito menos, da que la rentabilidad de la cría en la provincia de Buenos Aires es una explotación promedio, un modelo, 450 hectáreas, creo que son 400 vientres, 80% de destete. La rentabilidad de un año para el otro, de febrero del año pasado, febrero cayó 40%. Consecuencia que los costos siguieron su curso, un poquitito por arriba de la inflación, y los ingresos por venta de terneros y vacas cayó bien por debajo, pero bien por debajo de la inflación, vaya novedad. Pero toda la situación se está planteando que en el segundo semestre, si como plantea la cosa, con muchas ventas adelantadas, con muchas recrías cortadas o con necesidad de recomponer los stocks, con menos stock en general, va a haber una retención de primavera que si llega a combinar con lluvias generalizadas, abundantes, sostenidas, como decimos siempre, vamos a tener un periodo, creo que llega al segundo semestre. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. El tema tactos es muy difícil encararlo porque en general los tactos están atrasados porque la gente dejó más los toros y no quiso mover la hacienda por el calor y por el estado de la vaca, en muchos lugares por el estado de la vaca, que a veces ni se animan a subir un embarcadero en un camión para mandarla a la feria. Digamos, los tactos son sorpresivos. Sorpresivos porque hay mucha gente que se está encontrando contactos que no superan el 50%, pero hay mucha gente que dio de comer bien a la vaca, que tenía la carga adecuada, que el servicio empezó temprano, empezó el 1 de octubre, como hay gente que hace servicio el 1 de octubre, noviembre, diciembre. Ahí se han encontrado
En el estudio nuestro estamos llenos de gente que nos llama, que nos manda mensajes. Nosotros, en nuestra zona es todo un desastre, pero nosotros tuvimos 90%. Tuvimos 92%. En Vaquillonas, en Vacas Secas, mucho está ayudando la inseminación a tiempo fijo, la inseminación artificial a tiempo fijo. Lo cierto es que lo que uno ve es datos sorprendentes por los buenos y datos sorprendentes por lo malo. Lo difícil acá es hacer un ponderado. Seguimos con este dato a falta de otro mejor y con la falta de información que tenemos, porque esto recién empieza. Hay pocos tactos. Yo dispondré de, con suerte, de 100 tactos en todo el país. Casi todo de la zona pampeana de la función y casi todo de la función de Buenos Aires. Mucha gente que hizo muy bien las cosas esperaba un desastre y no hubo un desastre. Y mucha gente que esperaba un desastre se encontró con un desastre. ¿Qué es un desastre? 50% de preñez con problemas que lo ven hacia adelante. Si yo estoy en esta situación ahora, falta un mes y pico para las primeras heladas, no tengo volumen de pasto, el estado en general, esto fue durante toda la seca, el estado de la vaca fue mejor que el estado de los campos. Pero digamos, de todo, yo creo que a medida que conozcamos resultados, lo que vamos a tener es una caída en el índice promedio, que yo creo que hoy por hoy en la Argentina nacían 15 millones y pico de terneros, y en el próximo año van a nacer 14 millones y pico de terneros. Mucho más precisión no se puede pedir. Va a faltar 1 millón de terneros, van a faltar un 6 o 7%. Índices que hemos tenido en la relación ternero-vaca, que aparentemente en el último ejercicio hemos estado cerca del 70%, estará en índices más terrenales, 62, 63, 64, que hemos tenido, ojo que años de seca extrema hemos tenido 55. No creo que lleguemos a eso, esa relación ternero-vaca. Índice imperfecto aproximado del procreo. Va a haber menos stock que se va a medir a fines de la vacunación, la segunda vacunación de este año 2023. Dato de stock a fines del 2023 también va a dar bajo, y los resultados, especialmente a terneros, nos vamos a enterar en el primer semestre del año que viene, cuando venga una zafra. Una zafra que, vuelvo a repetir, yo creo que va a ser 1 millón de terneros menos. Uno mira hacia adelante y lo que ve es una menor producción de carne. ¿Cuánto? Es probable que la producción de carne, como consecuencia de la seca y bajo el supuesto de que el peso medio de faena se va a mantener constante, va a ser una caída de la producción, 100.000, 150.000 toneladas. Y la caída del stock, ¿cuál puede ser? Y puede ser en el orden del 1,5 millones a los 2,5 millones de animales. Es muy prematuro, es 53 millones y pico como tenemos ahora. ¿Qué papel juega en todo esto el comercio exterior, la exportación? La exportación es, para hablarlo vale y pronto, es China. Alguien que nos compra el 75, 77, hay meses que nos llega a comprar el 80% de nuestras carnes, es China. China, ustedes saben, tuvo un pico extraordinario de precios a mediados del año pasado. Hoy los precios que paga China, después se pinchó esa burbuja. Ahora pincharon los importadores chinos. Lo cierto es que hoy China está pagando, con una pequeña mejora que hubo en los últimos meses, está pagando todavía, siempre decimos, de $2.000 por tonelada que cayeron las principales mercaderías que importamos a China, el Xinjiang, la vaca en corte, la vaca en manta, el corte de la rueda, el chac, etcétera. Todo eso, se había caído $2.000, bueno, habrá recuperado $200, $300. Hay semanas que parece que inicia un camino de recuperación muy lento, y semanas que evidentemente va para atrás. Esta es una semana muy, muy determinada por la reentrada de las carnes brasileras al mercado chino por 4 semanas de autoembargo de suspensión. Ahí va a haber un faltante que son las 100.000 toneladas. Esto es algo que se produce, se embarca, está 2 meses arriba del barco y se nacionaliza y entra al mercado chino. Las importaciones chinas, o sea, hay un delay en todo esto. Acá me va a faltar 100.000 toneladas, que fue el mes que los brasileños estuvieron afuera. Que lo puedo pasar rápidamente. Lo puedo pasar por el poder de fuego tremendo que tiene, y lo tienen porque Brasil está empezando algo que a mí personalmente me preocupa. Ha empezado a negociar la habilitación de nuevas plantas. En lo inmediato hay 5 plantas, una ya estaba, pero digamos que son 5, los efectos reales son 5 plantas que se agregan, que se rehabilitan o se habilitan para destino
al mercado chino. Como las plantas en general en Brasil son muy grandes, son 5 frigoríficos más que van a estar exportando a Brasil. Hay otra tratativa del gobierno brasileño con el gobierno chino, que son 50 plantas, de las cuales 25 son de vacuno, que están en el listado de que las autoridades brasileñas piden que China los habilite. China, desde unos meses antes del inicio de la pandemia, que no habilitó más nada. Sería todo un dato. En la Argentina también hay una lista de espera, y en la medida que aumenta la cantidad de... Cualquier país que aumenta la cantidad de plantas habilitadas, aumenta las exportaciones. Todas esas plantas se ponen a trabajar para China y aumenta el volumen exportado. De todas maneras, en el corto plazo lo que tenemos es, los importadores chinos no quisieron pagar en este interín de 4 semanas valores más altos, dijeron esto va a durar poco. Brasil es el proveedor del 40%, es entre 38 y el 40% de las necesidades chinas. Detrás viene Argentina con el 18%, detrás viene Uruguay con el 15%, detrás viene Australia con el 13%. Pero en los últimos meses entre el 70 y el 75% lo provee el Mercosur. Los valores amagaron de subir en algún momento cuando empezó y comisiones uruguayos se trancaron y se quedaron ahí. China está pagando valores medios. Cuando se cayó los precios de importación de China, vuelvo a repetir que fue en algún momento, punta a punta, llegó a ser el 35-40% entre mediados del año pasado y fines de año. Por eso es tan difícil imaginar que vamos a volver en la Argentina a tener los precios reales de la hacienda que tuvimos en la primavera, en el otoño pasado. Que hoy, en la mayoría de los casos, categoría por categoría, estamos entre un 30 y un 40% en términos reales por debajo del año pasado. Entonces son valores, parecen hoy inalcanzables. Había valores muy altos para el Hilton y para China. Hilton se ha recuperado de $18.000, cayó a menos de 10.000, pareció que no se puede ir, hoy está en el orden de los $14.500. No se sabe por cuánto tiempo, es un mercado sumamente inestable, sumamente volátil, pero el Hilton se recupera. Y en China hizo alguna recuperación parcial después de haber caído un 35-40% y hoy está en los valores históricos. A modo de consuelo se dice, bueno, en realidad perdimos todo ese plus, pero ese plus se combinaba con un tipo de cambio. Siempre cuando uno mira hacia atrás y ve el tipo de cambio es mejor que el que tenemos ahora. Entonces, ha sido letal para la ganadería argentina, para los precios, para la formación de los precios de la hacienda, que por un lado el poder de compra interno se ha venido cayendo por goteo, pero se ha venido cayendo todos los meses, y el poder de compra del consumo interno, y el mercado externo, nuestro principal cliente, paga valores 35% más bajos con un tipo de cambio que en términos reales es 20% inferior. La combinación de todo eso da... La demanda tiene menos plata. Y hay una cuenta que es impresionante. A mediados del año pasado, la exportación se gastaba en Hacienda, en el mercado interno, $350 millones. Eso que entraba, pagaba salario, pagaba energía, pagaba esto, y fundamentalmente 70% era Hacienda. Hoy esos $350 millones son $210, $220 millones. Hay una caída. Esa plata no está. No está en los mercados, no está en los remates de feria, no está en cañuelas, no está en directo. Que explica en buena parte el factor dinámico en la formación de los precios, el que nos llevó a los precios más altos de la historia, esa conjunción de factores no está mal. Lo que llamaron los uruguayos el año pasado, de vuelta con los uruguayos, la alineación de los planetas. Se dieron todos los planetas. Uruguay llegó a tener la hacienda a $5.50, después se cayó dramáticamente a un poco más de 3, ahora está recuperándose. Si el Uruguay es un reflejo de lo que está sucediendo en el mercado internacional, porque exporta el 75-80%, el Uruguay hoy está, después de haber caído a $3.20, $3.30, ya está en $4.10, $4.20. Precios internacionales de la hacienda. Uruguay, promedio la última semana, $4.15. Argentina, $4.49, más que porque el precio de la hacienda se abona por el atraso en el tipo de cambio. Brasil, temible, $3.28. En suba, pequeña suba, pero $3.28. Europa, $5.60, y la sorpresa que sigue subiendo, el mercado americano, $5.84 engancho. $5.84 engancho los americanos. En Australia, nos vamos a referir en alguno de los próximos videos, una caída
vertical en los precios de la hacienda. Se acabó la niña, se acabaron las lluvias abundantes, se acabó una retención brutal, todo eso está en los mercados, caída brutal del precio de la hacienda, del precio de exportación, que les alcanza igual que a nosotros, caída de los precios que puede pagar el mercado interno, pero sobre todo se ha recuperado la oferta. Tuvieron todos estos años, de 3 años o 4 consecutivos de niña, para nosotros fueron una bendición. Para ellos llovió lo que no llovió nunca. Las últimas semanas, frigoríficos muy importantes de Australia no estuvieron operativos por inundación. Ese proceso ya están viendo que se está dando vuelta. Así como en gran parte de Latinoamérica, de Sudamérica, uno ve los registros de lluvia, lo que está pasando en las últimas semanas, y ha empezado a revertirse un ciclo de lluvias muy pobres, de sequía extrema. En Australia es al revés. Lo que ven hacia adelante es de vuelta a meterse en un ciclo que en Australia ustedes son depredadores. Panorama internacional no es malo. China sigue tirando. China importó los 2 primeros meses del año 425.000 toneladas, 37% más que el año pasado. Pero la tendencia de China, olvidémonos de esto, claro, venía creciendo tan extraordinariamente que hace un año, comparar las cifras de enero a febrero de China con enero a febrero del año pasado, no es un cálculo leal porque esto viene creciendo de tal manera, pero si uno lo compara con los últimos meses del año, no con los primeros, no con el primer trimestre, China tocó un techo de 270.000 toneladas, creo que fue en septiembre, y desde entonces ha empezado a caer. Es decir, bueno, ha caído estacionalmente, porque siempre en enero y febrero caen las importaciones posterior a las fiestas del Año Nuevo Lunar. Las de septiembre, octubre y noviembre son muy altas, en enero y febrero bajan considerablemente. Igual los datos de China, aún con esta corrección que ha hecho en el margen a la baja, después los picos extremos de la primavera pasada, y aún con la aparición de Brasil, la reaparición de Brasil, los datos de importación de China son extraordinarios. Ahora, China evidentemente nos está ganando esta pulseada por los valores que paga. Ahora están la recuperación del flujo tan importante, 100.000 toneladas mensuales, que Brasil coloca en el mercado chino, para ser no parece, porque el contexto internacional, esto es lo importante, de suba de tasa de interés, de incertidumbre, de conflicto China-Taiwán, conflicto Estados Unidos-China, la central que nos tiene mal a todos, ¿qué sucede? Que no haya un error con la central nuclear de Zaporizhia, en la más grande de Europa, en Ucrania. Ya hubo accidentes, cada vez los accidentes son más posibles, más probables, están ahí. La incertidumbre con respecto a la guerra de Ucrania, la incertidumbre económica, y muchos empezando a revisar por primera vez hace mucho tiempo los pronósticos más optimistas que había de crecimiento económico mundial, que había hace unos meses y que ahora se están revisando. Amigos del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.